Agradezco la invitación a participar en este primer simposio, Inclusión, Respeto y Dignidad. Soy Óscar Rodríguez Mayoral, soy médico, soy psiquiatra, laboro en el Instituto Nacional de Cancerología en el Servicio de Cuidados Paliativos en la Ciudad de México. Hoy vamos a comentar del tema conducta suicida en pacientes con cáncer de la comunidad LGBT. Es interesante este tema, desgraciadamente bastante frecuente. Bien, mi conflicto de interés, no tengo ningún conflicto de interés. Lo que exprese en esta presentación, esa cuenta propia no representa para nada como opinión del Instituto Nacional de Cancerología ni del Servicio de Cuidados Paliativos del mismo instituto. Bien, para comenzar, vamos a platicar un poco sobre el modelo motivacional volitivo de la conducta suicida. Este modelo es muy interesante y lo dividen en 3 etapas. En primera parte, el contexto biopsicosocial, que es la fase premotivacional. En esta fase se caracteriza por factores de vulnerabilidad y desencadenantes de eventos principalmente negativos. ¿Qué es esto? Algo que existe previamente, ¿sí? Que iremos platicando y desarrollando. Una segunda etapa del surgimiento y el mantenimiento de la ideación, que es la fase motivacional. Y por tercera etapa, la conducta suicida, la fase volitiva. Estas dos últimas, la fase motivacional y la fase volitiva, podemos decir que tienen varias características que comparten. Una de ellas son principalmente sentimientos de derrota, de humillación, de atrapamiento, y con ello la generación de una ideación suicida. Esta ideación puede llegar a exacerbarse ante cuestiones negativas, ¿sí? Y llega a la fase volitiva, a la voluntad de realizar la conducta suicida, principalmente porque existen medios para poder hacerlo, ¿sí? Porque ya hay un proceso de planificación, hay muy probablemente de impulsividad, y que pueden llegar a influir otros factores desencadenantes, ¿sí? Entonces, entender este constructo de la conducta suicida es muy interesante, poder entender estas etapas para poder ir desarrollando las características de este fenómeno. Bien, como primera parte, quiero platicar un poco sobre la conducta suicida en general, en el mundo, ¿no? Anualmente se reportan 11.4 suicidios por cada 100,000 habitantes. Es más o menos 15 por cada 100,000 habitantes de hombres y 8 entre mujeres. Esto habla de una frecuencia altísima y muy probablemente esto esté subreportado por muchas características, porque a veces se involucra cuestiones legales, la policía, hay cuestiones violentas, y hay lugares en el mundo donde esto vamos, hay cuestiones culturales y legales que son muchísimo más, que dificultan el reporte. Entonces, es muy probable que esto sea muchísimo más alto, ¿sí? Desgraciadamente, el 75% de los suicidios que se están reportando se producen en países de ingresos bajos o medianos, ¿no? Solamente un 25% en países de ingresos altos, ¿sí? Es la segunda causa principalmente en la población joven, ¿sí? De defunción en las personas entre 15 y 29 años, ¿sí? Y es el 50% de muertes violentas en hombres y el 71% en mujeres, ¿sí? Cada 40 segundos en el mundo alguien se suicida. Entonces, esto nos habla de que es un problema de salud pública. Desgraciadamente, en poblaciones, por ejemplo, en México, cuando comparamos la estadística de 1970 contra el 2010, el crecimiento del suicidio es exponencial. O sea, ha crecido un 275% en México. Y es probable que esto suceda principalmente en los países de ingresos
bajos o medianos. Para esta conducta, la conducta suicida, existen diferentes factores. Podemos dividirlo en dos características principales, los factores sociales, ¿sí? Y los factores individuales. Dentro de los sociales hay dos que son muy importantes, principalmente la discriminación en minorías, como pueden ser personas que están encarceladas, ¿sí? De la comunidad LGBTQ, ¿sí? Refugiados, ¿sí? Migrantes, etcétera. Entonces, hay varias características sociales, pero principalmente esta condición de discriminación de minorías específicamente son de las más relevantes. Por otra parte, hay factores de riesgo individuales, como vemos el aislamiento, el antecedente de consumo de sustancias, ¿sí? Trastornos mentales, específicamente el consumo de alcohol, antecedentes de familiar de suicidio y enfermedades, principalmente enfermedades en donde esté involucrado síntomas como el dolor, la discapacidad física, la angustia, lo cual pasa frecuentemente, prácticamente muy frecuentemente en los pacientes con diagnóstico de cáncer. Para poder dividir esto, vamos a comenzar con esta condición, la conducta suicida y el cáncer. Todos los pacientes con cáncer, dependiendo muchas veces del estadio en el que están diagnosticados, pueden llegar a presentar problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Pueden llegar a tener síntomas de difícil control, como pérdida del apetito, dolor, fatiga, pero también síntomas psicológicos, llegando muchas veces hasta trastornos psiquiátricos, como es la depresión y la ansiedad. La conducta suicida en la población que vive con cáncer llega a ser de 2 a 4 veces mayor que la población general. Eso nos habla de que es muchísimo más alto el porcentaje y sobre todo en el primer año del diagnóstico. ¿Sí? Prácticamente hay, en diferentes estudios se reporta que 28.5 personas que viven con cáncer por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Tienen una conducta suicida de manera anual, ¿sí? El riesgo sobre todo el riesgo suicida o la ideación suicida se presenta entre el 0.7 y el 46.3% de los pacientes con diagnóstico de cáncer. Esto depende de varias cosas. Depende desde el momento en el tiempo de diagnóstico que se tiene, el tiempo, las características, el tipo de cáncer, etcétera, o también cómo fue medido, también es importante. Los factores de riesgo en los pacientes que viven con cáncer para suicidio es principalmente los varones con mayor de 50 años, la disminución de la funcionalidad, síntomas físicos como el dolor, la fatiga, la pérdida del apetito, el consumo de alcohol y tabaco son factores importantes, trastornos mentales como la depresión. Y también se asocia con diferentes sitios de donde se encuentra el tumor primario, como los de mal pronóstico o que llegan a tener ciertas características, como los pacientes con cáncer de páncreas, de pulmón, cabeza y cuello, testicular y linfoma de Hodgkin. Peculiarmente los sitios primarios tienen características peculiares sobre cómo van a modificar físicamente, pero también la imagen, por ejemplo, en los pacientes de cabeza y cuello, que muchas veces pueden llegar a tener deformidades y demás, son factores importantísimos para tener o consumar el suicidio. También hay fenómenos interesantes en esta población, por ejemplo, la desmoralización, la pérdida de la dignidad y un fenómeno interesante que se llama deseos de adelantar la muerte. En esta gráfica de esta publicación, es muy interesante, se reporta el sitio del tumor y el tiempo desde que fue diagnosticado o que se obtuvo el diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, veamos los pacientes con cáncer de pulmón, ¿sí? Y linfoma de Hodgkin. Es muy interesante porque antes de que cumplan el primer año del diagnóstico es el momento de mayor riesgo suicida.
Y esto es importantísimo tenerlo presente. Esto no quiere decir que después del primer año no exista riesgo suicida, sino que esto disminuye, pero se mantiene a lo largo del diagnóstico, el tratamiento, etc. La ideación suicida, por otro lado, ¿sí? Es principalmente en menores de 40 años, mujeres sin pareja, con un diagnóstico de la enfermedad avanzada, consumo de alcohol y tabaco nuevamente, trastornos mentales como depresión y ansiedad. Y algo interesante es la desesperanza, ¿no? Este sentimiento de desesperanza es algo importantísimo. Ahora bien, la conducta suicida en la comunidad LGBTQ es muy frecuente. Es hasta 8 veces más frecuente que la población general. Cerca de la mitad realmente han considerado en algún momento de su vida de manera seria el cometer o el tener un intento suicida, ¿sí? Casi un 40% han llegado a generar un plan, ¿sí? A estructurar un plan, y casi el 30% ha presentado un intento suicida. Los factores de riesgo son interesantes porque, desgraciadamente, esto se mantiene, ¿sí? A lo largo a nivel global. Es el abuso principalmente, ¿sí? El estigma que se tiene ante esta comunidad, ¿no? La discriminación, el pobre apoyo familiar, el consumo de sustancias, siendo que es una población que tiene mayor riesgo de un consumo perjudicial de alcohol, también de trastornos mentales y de relaciones interpersonales inestables. Esto se ha reportado principalmente justamente por los primeros tres puntos, que es el abuso, el estigma y la discriminación, genera, ¿sí? Y se ha reportado muchísimo en la literatura, específicamente aquí en México, lo que podríamos decir que es algo que se puede llegar a compartir para toda Latinoamérica, es que estos 3 primeros puntos condicionan, ¿sí? A un pobre apoyo familiar, ¿sí? Y a otras condiciones como es el consumo de sustancias, como es la presencia de trastornos mentales y las relaciones interpersonales inestables. Entonces, es muy frecuente y es más, se considera que es mucho más frecuente que en la población general. ¿Qué pasa con esta población cuando tienen el diagnóstico de cáncer? Desgraciadamente, la comunidad LGBTQ tiene menor probabilidad de participar en la detección temprana del cáncer, por muchas razones. Una de ellas es el estigma, es la discriminación. Nuevamente regresamos a los puntos previos, ¿no? Al estigma, a la discriminación, lo que conlleva, ¿sí? a un menor acceso a un sistema de salud. Los factores de riesgo, el consumo, como hemos platicado, también el tabaquismo, que se asocia de manera muy frecuente con diagnóstico de cáncer, el consumo de alcohol, la obesidad, sexo anal receptivo, también son factores de riesgo muy reportados. Las características, además de las características para tener, digamos, como un diagnóstico de cáncer, hay una dificultad de acceso a un sistema de salud, nuevamente por el estigma y la discriminación, por lo cual hay una brecha, hay un tiempo mayor desde el inicio tal vez de síntomas, ¿sí? A tener un diagnóstico adecuado. La brecha es mayor. No hay guías de práctica de manera frecuente en Latinoamérica específicamente sobre cómo abordar o cómo hacer el screening, el tamizaje en la población LGBTQ. ¿Sí? Por lo tanto, esto lleva a tener, digamos, un sistema de salud menos acogedor, menos inclusivo, y lo cual, desgraciadamente, también nos lleva a una menor satisfacción con el tratamiento de atención en cáncer para esta comunidad. Nuevamente, regresando a la discriminación y al estigma, ¿sí? Hay mayor tasas altas de angustia psicológica en la supervivencia cuando se tiene una mayor supervivencia
en esta población. Ahora, cuando unimos estas dos características, el vivir con cáncer, ¿sí? Y pertenecer a la comunidad LGBTQ y la conducta suicida, porque hay muy poco reportado y muy probablemente esto sea nuevamente por el estigma, pero también porque no le hemos dado la importancia a las características y sobre todo las necesidades que se tienen para poder llegar a brindar una atención ideal o adecuada para esta comunidad. Nuevamente, los factores de riesgo, ¿sí? Que se van a compartir tanto para la conducta suicida, pero que también son frecuentes en la comunidad LGBTQ, ¿sí? Por ejemplo, con el consumo de sustancias, ¿sí? Desgraciadamente, los diagnósticos se hacen en etapas avanzadas, comúnmente, no es una regla, pero sí es el común. Hay dificultades en el acceso a un acceso al sistema de salud, hay estigma, hay un pobre apoyo familiar, pero sobre todo hay trastornos mentales que se van a acompañar por el diagnóstico de cáncer, pero también que son muy frecuentes en la comunidad LGBTQ. Ahora bien, no me quiero quedar en la descripción de todas estas necesidades, de la frecuencia, sino principalmente es, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el abordaje? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primero hay que tenerlo presente, ¿sí? La comunidad, al tener ciertas características, sobre todo en cuanto a estigma, ¿sí? Esta parte eh, inicial como el pobre acceso al sistema de salud, el estigma, el pobre apoyo familiar, etcétera, ¿sí? Necesitamos tenerlo muy presente porque requiere una visión muchísimo más integral, ¿sí? Y tenerlo en consideración es muy importante. Principalmente, siempre la conducta suicida es un reto. La verdad es que es un reto para todos los profesionales de la salud, incluyendo para los expertos en salud mental, ¿no? Genera las necesidades de establecer estrategias específicas, principalmente para el tamizaje, ¿sí? En esta población. La búsqueda de características, y para no repetir lo que he mencionado previamente, características que puedan estar condicionando, ¿sí? Por ejemplo, las etapas avanzadas del cáncer, el consumo de sustancias, pobre apoyo familiar, pero sobre todo los trastornos mentales, que es lo que más se asocia. Principalmente los trastornos depresivos, que prácticamente dentro de este fenómeno, este constructo de la depresión, es muy frecuente que tengamos los trastornos mentales en los pacientes con cáncer y en la comunidad LGBTQ. Esto lo convierte, hacen una sinergia impresionante, por lo cual las principales características para el abordaje y la prevención del suicidio van a detección temprana de síntomas depresivos. Esta detección temprana tiene que ver principalmente con búsqueda específica, directa, muchas veces como parte de una evaluación, pero sobre todo también haciendo una búsqueda de casos. ¿Qué es esto? Muchas veces utilizamos escalas donde se incluya el riesgo suicida. Específicamente para México, para Latinoamérica, tenemos dos escalas, que es la escala de depresión de Edimburgo, la escala breve de depresión de Edimburgo, y también el PHQ-9. Las características más importantes de estos dos instrumentos psicométricos es que estos dos instrumentos, es que tienen ítems, tienen apartados específicamente para poder explorar la conducta suicida. Y esto es importantísimo, tener siempre presente que todos los pacientes con diagnóstico de cáncer, todos tienen el riesgo, pero los que
pertenecen a la comunidad LGBTQ por las características, ¿sí? Tienen mayor riesgo. ¿Sí? Pensemos en que pueden tener más de 8 veces el riesgo en comparación a los que no pertenecen a esta comunidad. Los abordajes que se tienen principalmente son psicoterapéuticos. Hasta ahora no tenemos mucha literatura vamos, que fortalezca qué tipo de abordaje es el ideal para disminuir la conducta suicida, ¿sí? Hasta ahora solamente existen pocos fármacos que están realmente reportados, pero todavía nos falta muchísimo más información sólida, ¿sí? Específicamente fármacos que tienen una acción muy rápida, como ciertos fármacos psicodélicos, bueno, como la ketamina, por ejemplo, que son fármacos ya antiguos, pero que últimamente, en las últimas décadas, se les ha encontrado una gran importancia y sobre todo para la conducta suicida, incluyendo a los pacientes con cáncer. Algo importantísimo, y creo que es la perla de la disminución o de la prevención de la conducta suicida, es el acompañamiento psicoterapéutico. Esto debe ser desde el momento del diagnóstico oncológico de cáncer, ¿sí? Y durante todo el proceso. Recordemos que el principal o el mayor riesgo que existe durante los primeros 12 meses del diagnóstico de cáncer, ¿sí? Pero también durante el resto de la evaluación. Por lo tanto, en el primer momento en el que existe un diagnóstico oncológico, se debe de tener un acompañamiento psicoterapéutico. Por último, y no siendo más importante, es la educación a los profesionales de la salud. La educación en salud mental, la educación principalmente para poder tener una buena comunicación con todos los pacientes, ¿sí? Tener conocimiento principalmente sobre las características que tiene la comunidad LGBTQ y que desgraciadamente al no tener este conocimiento, esta ignorancia genera muchísimo estigma, dificultades de poder interaccionar con los pacientes, tener una adecuada comunicación, por lo tanto, un adecuado abordaje, una mejor atención, ¿sí? Y tener mejores resultados con nuestros pacientes en general. Muy bien, pues bueno, espero que les sea de utilidad esto. Agradezco muchísimo su atención. Nuevamente, agradezco la invitación. Recuerdo, mi nombre es Oscar Rodríguez Mayoral y pues muchas gracias.